Bueno, bienvenidas y bienvenidos Muchas gracias. a todos los que quieran hoy escuchar esta charla, que siempre es precioso encontrarme con vos, Sabri. Sí, voy a dejar que Sabrina se presente para los que no están tan al tanto de lo que vamos a conversar. Muy contenta de que estés, Sabri, de que estemos acá De que estemos. conversando hoy. Bueno, En el lado. muchas gracias. En el lado B. Bueno, muchas gracias, Luna, por la invitación. Siempre para mí también es un placer que nos sentemos a charlar, a intercambiar. Es sumamente enriquecedor. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Sabrina Cirrinciones, soy psicóloga, trabajo desde siempre con familias, desde la estimulación temprana, en algún momento con las familias con discapacidad, con adolescentes en este momento, pero haciendo hincapié en que el trabajo que apunta al abordaje en red nos ayuda o me permite a mí tener un mejor alcance, tener más alcance y una mejor intervención, así lo llamo yo. Así que acá estoy. Muy bienvenida, Sabri. Yo pensaba en tu recorrido, en tu libro, maravilloso libro, Bitácora de una psicóloga. Me parece de una profundidad, de una entrega, esto, esta forma de hacer puente y traducir conceptos muy complejos de una manera muy, no es simple, cercana, ¿no? Como esa es una traducción y me parece que vos desde tu propia vivencia haces una traducción sumamente sensible y de mundos muy complejos. Es como Mm. vos contás de pronto y traes casos muy complejos con una naturalidad y eh, una entereza, ¿no? De estar ahí, pero sobre todo como naturalmente y de pronto uno escucha situaciones muy complejas y vos las habitás, las vivís. Así que después voy trayendo algunas cositas de esas, pero a mí me interesa esto del recorrido que planteás, porque en la charla que tuvimos, por lo cual decidimos hacer este otro lado B, eh, apareció en un momento de nuestra conversación el tema de la subjetividad, ¿no? Ujú. ¿Dónde empieza y de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? Y pensaba en esto de, y ahora te dejo a vos, esto de la intervención y la estimulación temprana, que es tu experiencia, ¿no? Cuando Ujú. en esta, y qué pasa ahí donde vos ya estás mirando el recorrido desde el principio, y entonces me parecía buena esta pregunta, a ver cómo es Bueno. para vos, qué tenés para contarnos. Para arrancar. Bueno, Bueno, en principio creo que está bueno transmitir que nosotros somos hablados antes de que podamos hablar, ¿no? Digo, desde cómo nos desean, cómo nos piensan, cómo nos nombran. Pensemos que nosotros como ser humano, como cachorro humano, necesitamos mucho tiempo para desarrollar y ser autónomos, ¿no? Esa es una gran diferencia con los animales, ¿no? El animal nace y camina. El animal nace y en determinados meses se puede conseguir su comida solo. Bueno, nosotros no, durante mucho tiempo antes de nacer o mismo de estar en la panza de la mamá, nosotros somos hablados, somos buscados, somos nombrados, hay un proyecto sobre nosotros. Y una vez que nacemos, inclusive somos los ojos de mamá, el bichito de la abuela, somos ¿no? El corazoncito de papá, por supuesto en el mejor de los casos. Entonces digo, bueno, ubicar que nosotros los psicólogos, los psicoanalistas decimos que el sujeto no es dueño de sí mismo. Bueno, un poco en función de esto, que hay un mundo que nos antecede al que nosotros advenimos y que bueno, y si coincide con lo que nosotros queremos, muchísimo mejor, porque en eso vamos a basar nuestro apego, nuestra modalidad vincular, nuestra identidad, inclusive, y nuestra relación con el mundo. ¿Sí? Nuestra subjetividad se va a ir enriqueciendo y después, bueno, va a ser la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo, con el afuera, nuestras características,
¿no? Con el deseo inclusive, ¿sí? Va a permitir desarrollar nuestra identidad. Quizás cuando hablamos de identidad es algo un poco más concreto, pero la subjetividad tiene que ver con el deseo, con las ganas de, Y ¿m? tiene, Y eso nos antecede. y tiene que ver esta subjetividad, cómo vos vas haciendo una traducción entre ese mundo interno y el mundo, cómo vivís la experiencia y cómo la traducís, ¿no? Y cómo se va Totalmente, construyendo. totalmente. Por eso el trabajo con familias, con niños pequeñitos, ¿no? Como estimuladora temprana también, y como abordaje primario, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con identificar algunas cuestiones en el nombrar que tenemos los papás, que tienen los papás en el consultorio, que a veces interfiere, a veces perjudica o a veces no llegan a valorar el poder de esa palabra, ¿sí? Eh, Pasa muchas veces cuando un niño, un bebé llega a estimulación temprana o un niño con discapacidad llega al consultorio, poder oficiar de puente, de poder traducir, de mostrarle otra versión de la que ellos están atravesados, ¿no? En situaciones tan traumáticas muchas veces, es parte de justamente de esto, de habilitarles un mundo subjetivo muchísimo más amplio porque ese de nuestro hijo, bueno, es interesante vincularnos desde otro lugar, no solamente desde lo que no se puede, ¿no? El significante, la palabra con lo que yo lo nombro, cómo lo nombro, van a ser las primeras marcas que voy a dejar sobre Y nuestro eso hijo. empieza a ser una construcción, claramente. Ah, Entonces, ¿quién es el yo, digamos, no? En esa construcción, ¿quién es? Como totalmente. esto que decís vos, de quién es en realidad el deseo, ¿no? Como quién está ahí, en realidad. Totalmente. ¿Quién está y quién llegó? ¿No? Digo, por ahí queda muy claro en esto, en caso de niños con problemas o discapacidad, donde eso dista generalmente de lo que un papá espera o fantasea. Pero si vamos un poco más allá, digo, bueno, a veces en la adolescencia, cuando uno propicia a los pacientes adolescentes, bueno, que salgan al mundo, que busquen, que pongan, que duden un poco de lo que papá y mamá traen y demás, a veces aquello que los pacientes eligen, el deseo que los motoriza, dista de lo que quieren los papás y las mamás. Entonces, la construcción de la subjetividad también se vuelve como a poner en jaque, bueno, quién soy, si eso coincide con lo que mis papás esperan, si respondo al ideal, ¿no? Cómo reviso los mandatos. ¿Mm? Y ahí nuevamente el trabajo con las familias es primordial, porque si yo no habilito, o voy a tener un hijo sobreadaptado, o voy a tener un hijo con rebelde, pongámosle, ¿no? Que va a hacer cosas por rebeldía. Y en realidad la verdadera subjetividad va a estar ahí medio clueca hasta que realmente uno pueda sentirse cómodo transitando el proceso lo mejor posible con las herramientas propias. Bien, ¿sabés qué pensaba en esto de cómo llegaste a ahora que estás mucho más enfocada en la adolescencia, en los adolescentes? De todas formas, me da la sensación de que vos te vas especializando en los momentos complejos, ¿no? O sea, o las personas que se pueden quedar afuera, que tienen otros códigos, que de pronto, o cuando hay una dificultad en la discapacidad, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Que nos atraviesa. Entonces pensaba, ¿qué te hizo meterte más a fondo con la adolescencia, más allá de que seguramente siempre atendiste a adolescentes? En este tiempo estás como muy enfocada y también puedes contar lo que estás haciendo, muy interesante lo que estás proponiendo con el tema del adolescente, pero ¿qué te llevó ahí? Creo que es el desafío, ¿no? Es el poder transitar la paternidad, la maternidad desde un lugar lindo, ¿no? Mismo inclusive con las personas con discapacidad, con los niños que requieren de estimulación e intervención temprana, me parece que cuando un profesional puede transmitir también la otra parte, ¿sí? Del dolor, de lo difícil, de la etapa vital o de la discapacidad quizás, cuando uno puede transmitir o mostrar que hay otra parte, bueno, los papás generalmente propician esos espacios, ¿no? Creo que el desafío es lo que me convoca, mostrar Estoy de también la acuerdo otra con parte. esa palabra.
creo que en vos, en todo tu recorrido, esa creo que sería la palabra, el desafío. Son Mm, las situaciones que vos relatás en tu libro, están muy, es esa la palabra, el desafío. es que el desafío es eso que, que nos obliga a sacar herramientas de donde no hay, que nos obliga a apostar a la subjetividad, que nos obliga a ver más allá del comportamiento en sí, ¿no? Es sacar eso que está, que uno sabe que va a habilitar a otra cosa, ¿no? No quedarnos pegados al significante que nos define, ¿no? Maleducado, rebelde, discapacitado, lento. Me parece que cuando los papás llegan al consultorio tomados o limitados por un significante, bueno, poder encontrarle la vuelta, convocarlos a transitar el desafío, porque digo, esto no es fácil, esto no es para cualquiera, esto es para el que tenga ganas de preguntarse un poco más, ¿sí? Uno se puede quedar cómodo donde está, pero el desafío es mostrar, sobre todo, bueno, ahora que específicamente estoy abordando el tema de la adolescencia, es que esto se puede transitar y se puede disfrutar inclusive, ¿no? Ese es el desafío mío como profesional y de los papás que se suman a pensar la conexión desde otro lugar. Me parece súper, eso te iba a preguntar, ¿qué propones vos en tus masterclass, en tus cursos, ¿no? Como es para los padres Sí, la sí. propuesta. Ah, Ok. sí, actualmente, bueno, yo salgo al mundo de las redes un poco para compartir todo el trabajo que vengo haciendo de una forma más íntima, más silenciosa. Hace mucho tiempo, ¿no? El trabajo con padres me convoca en espacios más grupales, porque justamente hay denominadores comunes que nos atraviesan a nosotros padres. Hay preguntas, como me atrevería a decir, hasta universales. Y también hay respuestas universales. El arte de cada padre es traducirlo a su propia idiosincrasia, ¿A qué, a su perdón, propia perdón, Santi, familia. perdón que te corté, ¿a qué llamas Sí. respuestas universales? Respuestas universales es los adolescentes son rebeldes. Ah, ok, Sí, ¿no? Digo, bueno, sí, son rebeldes, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Digo, una cosa es la rebeldía natural y necesaria y otra cosa es un trastorno de conducta, por ejemplo, total. ¿no? Vamos a informar para que después vos con la información puedas ver qué herramientas tenés vos también como papá, Ujú. porque eso es otra cosa, ¿no? Digo, uno puede trabajar con padres con ganas de transitar este periodo de una manera, sin miedo, sin agotamiento, pero si yo no estoy dispuesto, si yo no reviso mis frenos, no lo voy a poder hacer. Si yo pienso que mi hijo nunca va a llegar a nada porque es un vago, no va a haber mucha posibilidad de cambio. Entonces, el desafío un poco de salir a las redes es transmitir y compartir que hay denominadores comunes, que el trabajo personalizado es un poco eso, es pensar que nos pasa esto a los padres de adolescentes, que hay respuestas para todos y que si cada uno la pasa por su tamiz, seguramente va a encontrar una salida. ¿Mm? Bien, está muy claro, me ¿Mm? parece un desafío, además porque el tema de, bueno, ahora está con esta, la película o la Con la serie, sí. violencia, ¿no? Como que se puso todo muy en jaque. Me parece que es un desafío importante. Eh, Es que nos obliga a pensarnos a nosotros, ¿no? Los que vieron la serie Adolescencia, yo me encontré con muchos padres hablándome de una de las últimas escenas, creo que del último capítulo, donde los papás en la serie se planteaban si habían sido buenos padres, ¿no? Y como que se intentaban calmar, cada uno hablaba de su historia, ¿no? Y digo, bueno, si ese trabajo nosotros lo hacemos mientras tanto, porque la adolescencia no solamente lo atraviesa a nuestro hijo, a nuestra hija, nos atraviesa a nosotros y nos agarra en momentos donde tenemos que revisar mandatos, donde tenemos que revisar cuestiones en relación a los ideales, donde tenemos que nosotros implicarnos, nuestros cambios hormonales. ¿No? Esto no le pasa a nuestros hijos, esto no es que va a terminar, ojalá que termine pronto. Si nosotros logramos involucrarnos en este proceso, todo fluye, porque a nosotros también nos pasan cosas mientras nuestros hijos crecen.
¿Mm? Totalmente, y aparte son un espejo porque ellos crecen y nosotros envejecemos. Entonces me parece que Ni ahí hablar. hay algo y te recuerdan Mm, tu propia adolescencia. Yo pensaba en ese lugarcito, si es que se puede llegar ahí, ese lugarcito que queda en uno, que está cubierto de este entramado y de esta subjetividad que se va armando de eh, todo el diálogo con la familia, con la sociedad, donde yo me pregunto siempre de quiénes son los deseos de uno, incluso los sueños, mm, las metas. Yo pensaba que los sueños y las metas están muy teñidas de una aceptación social, de mm. lograr ciertas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad puede haber un sueño y un deseo que no necesariamente es como que están muy teñidos de esa necesidad de aprobación, de inserción, de reconocimiento? Entonces, me, me pregunto muchas veces quién está deseando y si hay una posibilidad de un deseo que no en realidad no traiga ningún rédito, ningún logro, ningún éxito, ningún aplauso. Digo, ¿qué pasa con esos lugares? ¿No? Incluso en nuestro Bueno, cotidiano, con nuestras actividades, ¿no? ¿Qué pasa de hacer algo que no va a tener ningún rédito, ningún reconocimiento, ningún aplauso? bueno, Es como pero es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. bueno, por ahí está bueno pensarlo. A ver, primero en que yo Perdón, creo que pensaba sí, todo, perdón, Sabri, pensaba esto en sí. función también de lo que se le coloca al adolescente también, ¿no? De la expectativa, obviamente. Ahí está, digo, yo creo que si uno sabe que es necesario que nuestros hijos vengan a cuestionarnos esas cosas, digo, si uno conoce de qué se trata la adolescencia, si uno sabe que es necesario que para separarse nuestro hijo nos tiene que cuestionar, va a poder propiciar ese espacio, va a poder darle lugar, Mm, ¿no? Y creo que ese es el desafío, es encontrar como la distancia óptima. Yo en el taller que estoy dando, estoy trabajando con padres, les digo que nosotros somos como un dron, ¿no? Para actualizarnos un poco. Y el dron sube y baja, pero no se pega, porque justamente el dron pierde la función si se pega a tierra, ¿no? Entonces digo, nosotros somos como drones que estamos como acompañando, revisando lo nuestro, pero le damos espacio para que nuestros hijos se manejen con flexibilidad. Si yo no le doy lugar ni siquiera que fantasee con algo con lo que yo no estoy de acuerdo, o, no, o nuestro hijo no va a tener ni siquiera la posibilidad de pensar, o lo va a pensar recién cuando logre independizarse de acá. Y eso puede llevarle toda la vida. De más totalmente. está decir, ¿no? Las carreras universitarias, la elección de una pareja, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante. A veces uno queda como ligado a éxito, fracaso, feliz, triste. Y si hay algo que nos habilita la adolescencia, es justamente abrir un abanico de un montón de cosas, ¿no? De expectativas que si uno logra como acompañar, que además de feliz y triste, existe la ira, la frustración, el desgano. Bueno, hay un montón de otras cosas, ¿no? Yo llamo batidora de emociones, porque me parece que de repente se mezclan y no queda nada como muy despejado. Pero si uno le pone palabras, le va encontrando la vuelta. Acá vos usaste varias veces la palabra acompañar y yo había marcado justo en tu libro, en el capítulo que empieza de quién es la demanda, que también me parece una Mm, muy buena pregunta. mm, Vos citás, decís, el diccionario dice que acompañar significa escoltar, juntar o agregar una cosa a otra, pero también dice que significa participar en los sentimientos del otro. Y entonces mm. pones las AT, las acompañantes terapéuticas, demostraron que esta definición puede llegar a ser más amplia, ¿no? Si se acompaña a alguien es porque se supone que allí hay alguien, que allí hay un cuerpo, un sujeto. Esta es la primera apuesta, suponer un cuerpo posible de ser investido. Ay, bueno, eso creo que es maravilloso. Perdón, pero eso es Es maravilloso. maravilloso.
Sí. Es maravilloso porque cuando yo le empecé a plantear y a pensar el taller para padres que actualmente estoy haciendo, le pregunté a muchos de mis pacientes, inclusive, qué era acompañar, ¿no? A mí me sirve como mucho esto de mi número, el número que yo tengo para sacar mis promedios y demás. Y fue muy interesante porque mucha gente apuntó a esto, pero la otra parte, y una parte muy importante, acompañar es estar pegado, acompañar es controlar, acompañar es decirles lo que tienen que hacer. Entonces digo, bueno, qué interesante, trabajo para mí, para el consultorio, por supuesto, pero qué interesante mostrarlo porque si nosotros nos pegamos, perdemos justamente la parte de darle lugar a la subjetividad del otro, que este es el trabajo que las acompañantes terapéuticas hacen de forma tan maravillosa con los chicos con trastornos mentales severos, ¿no? Cuando yo pasé por el hospital psiquiátrico infantil, bueno, teníamos adolescentes con quienes trabajar, que en realidad adolescentes porque nosotras los nombrábamos como adolescentes, porque tenían una edad biológica que correspondía a una franja etaria entre los 12 y los 20, pero de la adolescencia en sí eran construcciones, tuvimos que ir construyendo subjetividades, ¿no? En el libro creo que hay una parte justamente donde hablo yo de un caso de Franco, si no me equivoco, donde era un flancito, era un bebé cuando llegó, no había cuerpo, no había conexión visual, ¿no? Digo, más allá del trastorno mental que lo atravesaba, ni siquiera había un cuerpo y construir, suponer que había ahí un sujeto, un adolescente, fue un gran trabajo, ¿no? Jugar a las escondidas, esto creo que en algún momento lo hice, ¿no? Suponer que él, si yo me escondía, él me buscaba o que buscaba la acompañante terapéutica. Bueno, fue parte de suponer que ahí no había un enfermo mental, ¿sí? Había una enfermedad que atravesaba a un sujeto. ¿Mm? Entonces, mira qué interesante esto de despejar que es acompañar, porque es la distancia óptima de acuerdo a cada caso. ¿Mm? Pero sí. Sí, No, no, perdón, que permite esto que vos dijiste, el otro es un sujeto. O sea, total. entonces no lo voy a invadir y además necesita el que se coloca en ese lugar eh, ponerse a abrir puertas que quizás ni siquiera conoce, porque el otro tiene otro código, otra manera. Totalmente. Entonces me parece que hay que salirse un poco del yo sé, o sea, la verdad la tengo yo. Mm. Necesitas como ecualizar, ¿no? Como encontrarte, pero tiene que haber ese espacio que vos nombraste clarísimamente con el ejemplo del dron, o sea, clarísimo. Creo que esto es lo más difícil, por eso digo que como estimuladora temprana, como especialista en discapacidad y ahora enfocándome específicamente en adolescencia, creo que un poco el denominador común es lo mismo, es poder acompañar ahí donde la subjetividad está en proceso, donde es una apuesta, ¿no? Tanto para un bebé como para una personita con discapacidad y para un adolescente. ¿Cuál El es la desafío es eso. diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Sabri? Perdón que te corté. Vos nombrás estos tres grupos, digamos. ¿Cuál es la diferencia con el adolescente? A ver, yo creo que en realidad el denominador para mí es un denominador común o que a mí me ayudó a pensar mi evolución profesional o mi camino, mi transitar, ¿no? Digo, bueno, hablamos de niños que necesitan de la intervención de un profesional para alcanzar jalones del desarrollo o cuestiones emocionales que están ahí medio trabadas, ¿sí? Porque a estimulación temprana también van niñitos y bebés que no alcanzan el desarrollo esperable, es decir, que no se sientan cuando se tienen que sentar, que no se conectan visualmente, que no se alimentan, ¿sí? Que cierran la boca, por ejemplo. Entonces, pensaba que ahí la subjetividad está como a flor de piel. Para que un nene, para que un bebé se siente, necesitamos de un adulto que propicie todos los movimientos, que esté ahí, que lo convoque. Para que un bebé balbucee, necesitamos de un adulto que supone que si le habla al otro, se va a poder comunicar con el bebé. Y esto no siempre pasa, ¿sí? A veces cuesta hasta pensarlo, pero
cuando uno logra identificar esto precozmente, a veces hay papás que no le hablan a los bebecitos, tal no hablan, ¿para qué le voy a hablar? Y la primera gran cosa importante de los bebés es que muchas de las cosas las traen por imitación, ¿sí? Entonces, apuntar a que hay una subjetividad, construir la subjetividad, lo mismo lo fui pensando en relación a la discapacidad. Bueno, ¿para qué le voy a hablar o para qué le voy a jugar si no entiende, si tiene retardo mental? ¿No? ¿Para qué tal cosa si tiene diagnóstico de? Bueno, la apuesta sigue siendo en encontrar esa luz chiquitita, grande, como sea. Me parece que eso requiere, Sabri, no solo humildad, sino como cierta apertura porque a mí, como bueno, también es parte de mi historia, digo, muy importante, pero digo, esto de tomarse, salirse de sí mismo, de tu cotidiano, para poder Mm, encontrarte con otro que es distinto, muy distinto. Eso totalmente. requiere no solo humildad, sino una paciencia, un descubrir algo, porque no va a funcionar. Lo que vos ya manejás no funciona, hay que encontrar algo nuevo. Totalmente, por eso el desafío, y con el adolescente a veces pasa lo mismo, ¿no? Los Mm. papás vienen y dicen, Eso bueno, estaba no, pensando. Eso no lo estaba- entiendo, por más que hable, por más que todo, no lo entiendo, no sé cómo llegar. Los papás que se sumaron ahora al taller de mayo, yo les hago una encuesta antes de empezar el taller, bueno, un poco preguntándoles qué los convoca, qué les interesa, y el 75% de los papás que participan me hablaron de que les preocupa la comunicación. No saben cómo llegar, no saben cómo comunicarse, no tienen diálogo. Entonces, por eso digo que mi recorrido profesional tiene que ver con esto, con facilitar la subjetividad. Bueno, ¿cómo hago? Por más que hable mi hijo de 15, de 12, 18, ¿cómo hablo para que nos podamos comunicar? Ujú. Ah, Bueno, sí, perdón, no terminas. no, no. No, No, es esto, encontrar justamente, es encontrar el punto de devolverle también las ganas al otro de acercarse. A veces uno pierde las ganas, no sabe, se encuentra con profesionales o con instituciones donde más que acompañar castigan. Esto no se aprende, digo, esto se aprende, esto no viene con uno innato, ¿no? Es un arte comunicarse. Y a veces cuando nos atraviesa el dolor, la discapacidad, la dificultad, ¿no? Cada historia es única. Atrás de una mamá que no le habla al bebé, no hay madres malas. Hay mamás que a veces están deprimidas, hay mamás que están, que no saben para qué le voy a hablar si no entiende. Hay mamás que no saben. Y con la adolescencia pasa lo mismo. A veces los papás no sabemos, no tenemos por qué saber. totalmente, totalmente, está muy claro, Sabri. Cuando vos en tu libro hay un capítulo que empieza ¿de quién es la demanda? ¿A qué te Mm. referís en ese capítulo con esa pregunta? Bueno, en ese capítulo específicamente me refiero un poco a que si uno no logra con niños o con, sí, o con jóvenes que están no son independientes psíquicamente, ¿no? Digo, como es la discapacidad, la enfermedad mental, eh, si uno no logra despejar algo en los padres que los convoque a hacerse cargo de este hijo, es muy difícil como profesional poder sostener solos un tratamiento, ¿sí? Un trabajo con el paciente. Entonces, muchas veces lo que nos planteábamos en el hospital es, bueno, cómo trabajar con los padres y por eso también ahí mi desafío fue como virar y además del paciente contemplar qué le pasaba a un papá que depositaba a un hijo en un hospital y aparecía a las 4 horas, que no se podía quedar en la sala de espera haciendo red con otras madres, que no quería participar de un grupo de madres, yo coordinaba el taller de madres de adolescentes en el hospital, y había madres que me decían, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Te lo Y era dejo, un, tomá, te lo dejo, arreglámelo y después vemos. claro, y qué difícil, porque en realidad, bueno, si yo no lograba convocarla desde algún lugar, no había un buen pronóstico para este hijo.
porque nosotros cubrimos una parte. Entonces, empezar a pensar en devolverles a los papás el lugar, ¿sí? Es un lugar que a veces ceden, que a veces no pueden apropiarse, que no se sienten, ¿no? A veces las mamás me dicen, yo soy mala madre, yo no puedo con un hijo así, o no estoy preparada para enfrentar esto. Bueno, y mi tarea no es convencerlas, por supuesto que no, es devolverles ahí, encontrarles la fuerza ahí donde no la hay muchas veces, encontrar el motivo, que ellas puedan despejar el motivo por el cual hay que seguir trabajando. Entonces la demanda, cuando queda del lado del analista, del profesional, es una demanda que no sirve, no es suficiente. Yo quiero que el otro quiera y no funciona así. El otro tiene que querer. Ok, Y eso es frustrante. sí, está clarísimo y creo que el tema de la frustración es un tema fundamental en todo esto que también estamos hablando, ¿no? Por ahí incluso la frustración me refiero también como un buen maestro, ¿eh? Como algo que nos lleva a madurar y nos puede llevar, digo, a un muy buen lugar, que es cuando uno ya la frustración es muy grande, también uno suelta finalmente Mm, a veces esa expectativa y puede encontrar otro diálogo, otra respuesta creativa. Eh, sí, pero mira qué interesante hablar de frustración, porque eso responde un poco a los ideales, a los mandatos, ¿no? Cuando nosotros realmente podemos pensar que la persona que tenemos adelante, podemos pensar más en lo que puede que en lo que no puede, y alineamos nuestras expectativas con la realidad, logramos hasta celebrar, ¿no? Digo, y trabajar con lo que hay, que eso es lo interesante. y Porque si no, estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso en este contexto actual donde no solo la hiperestimulación, información, bueno, la inteligencia artificial, todo eso a una velocidad mental, ¿no? A una mm, velocidad de información, pero en nuestro cuerpo y las emociones, nuestra psiquis van a otro ritmo, no van a ese ritmo. Entonces mm, pensaba, si no va a ser cada vez más falta estos espacios, porque hay algo que nos está arrasando y que va a ser así, no es que va a cambiar. Digo, ¿qué mm, hacemos con eso? Y yo siempre pienso, si nos está costando a los que tenemos un montón de recursos disponibles, qué sé yo, no solo el cuerpo, tu posibilidad de razonar. ¿Qué pasa con el que no tiene eso disponible? mm, A veces pienso, ¿no? Incluso la gente muy grande que no puede mm. seguir. Entonces, en eso me quedo, ¿no? Como que el espacio que vos brindás, incluso en la reflexión, en tu libro, en tus redes, es ese espacio amoroso de conexión, de lo posible, ¿sí? De lo posible. Mm, Pero que eso mm. necesita tiempo, escucha, estar presente. Sí, sí. Sabes que la otra vez, ahora que hablas de esto, ¿no? Del tiempo, la otra vez me escribió una persona por redes y me preguntaba sobre el curso, ¿no? Si yo le garantizaba que iba a poder conectarse. Y digo, y fue muy interesante porque por supuesto que claro, ella iba a hacer como acceder al curso y tenía un costo y no estaba como muy dispuesta a hacerlo. Y ella quería como la promesa de la garantía absoluta. Y yo le dije que, bueno, que se quedara tranquila, que en realidad este, el buscar una respuesta tenía que ver más con ella que conmigo, que yo le podía prometer lo que yo justamente salgo a comunicar en las redes, que el trabajo es posible, que el desafío, pero que había una parte que yo entendía que tenía que ver más con ella, de hacerse cargo de eso, ¿no? Bueno, de por qué quería algo tan lineal, tan concreto y tan ya, ¿no? Y creo que, bueno, que así, una mujer de nuestra edad, ¿no? No era una nena que ve TikTok y quiere todo en un segundo. Una mujer que no estaba como muy dispuesta a ver de qué se trataba este desafío. Pero Ella quería, pensaba que lo que vos traes es como esas negociaciones que hacemos con la vida, tipo a la vida diciéndole, a ver, garantízame esto.
Claro, bueno, voy a dar este paso, voy a invertir en esto. Bueno, bancate la pérdida, si es una inversión, bancate la pérdida, bancate el trabajo que implica cuando uno invierte, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, abonalo para que eso funcione. Digo, bueno, poné tu parte, yo te voy a poner esta y yo no te voy a mentir, yo te voy a entregar esto así, asá, y voy a cumplir. Pero la otra parte, la que tiene que ver con tu historia, con tu hija, con tus frenos, esa va a ser tuya y esa yo no te la voy a garantizar si vos no te implicás. Bueno, por supuesto que no se sumó y está bien, porque no estaba lista para esto. Hace Está falta bien, como, me parece que está bien la claridad, Sabri, con la que vos le respondés y también ella fue muy clara con su demanda. mm, Y saber que, bueno, si no, entonces es no. Lo que yo siento, y es una reflexión más personal, es que esto a nivel social, a nivel macro, como si tuviéramos que hacer un acento y trabajar en cuidar esos espacios más íntimos, más, y además me da la sensación de que si no paramos hay algo que no sucede, no nos bueno, sucede. sí, pero mira qué interesante. La gente me incluyo también, ¿no? Nosotros estamos como muy acostumbrados a que nos gusta algo, queremos decirle algo a nuestro hijo que nos pareció que nos resonaba en las redes y se lo mandamos. Mensaje directo. Pero después no hablamos de ese video que le mandamos. Entonces, yo entiendo cuando la gente busca cosas como más rápidas, más tip, ¿no? Bueno, dame tips. Sí, yo Claro, te puedo dar 3 tips, pero también te los puede dar ChatGPT los tips. totalmente. Entonces, la diferencia que está en el papá que se sienta a escuchar o a involucrarse es esta, es la de la subjetividad. Es lo que yo te voy a decir o lo que vos me vas a decir a mí, vamos a construir juntos. ChatGPT no te lo puede dar porque le faltan emociones, no te ve la cara, no te ve el No, cuerpo. pero aparte sí puede espejar perfectamente, pero ese espejo perfecto pierde, obviamente, vas a tener todo perfectamente como lo querés y va a haber esa devolución. Eso no existe con un otro real. Con el otro real hay un aprendizaje, una frustración, una construcción en común. Entonces me parece nada, me parece maravilloso, Sabri, lo que sí ahora vamos a ir cerrando este momento, pero sí quiero rescatar primero este libro que nos has regalado, Ay, muchas Bitácora gracias. de una psicóloga. Me parece maravilloso el trabajo que estás haciendo y cómo comunicas siempre, sabes que sos una gran comunicadora y siempre lo sentí así. Así que, ¿qué dirías para cerrar esta charla, estos temas que tocamos, para que la gente pueda llevarse hoy de lo que vos traes? Yo les diría que siempre es posible, ¿no? Digo, hay que ir para adelante. Para frenos tenemos tiempo. Digo, el desafío justamente es esto, es ir despejándonos el camino, y el camino es nuestro. Claro que si yo quiero alcanzar el camino del otro, posiblemente no vaya a poder, pero si yo me planteo un camino, no hay nada que nos impida llevarlo a cabo. Y el desafío de ser padres, en este caso, ¿no? Que es el trabajo específico, el desafío de ser padres es un montón, pero es posible, siempre y cuando yo me involucre, ¿sí? Yo tenga ganas de y me vaya despejando mi propio camino, así como de a poquito, para poder estar cerquita sin invadir, ¿sí? Eh, como un dron. Eso es lo que a mí me gusta. Buenísimo, buenísimo la imagen. Sabri, te agradezco un montón, un placer siempre charlar con vos, conversar y tu manera de comunicar, súper agradecida. Nada, ya nos volveremos ahí a encontrar. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias por el espacio siempre, es un placer encontrarnos, intercambiar y seguir despejando nuestros caminos, Totalmente. Muchas ¿no? gracias, Sabri. A Besito. vos, un beso enorme. Adiós.